El tema que me correspondió fue el de falla del injerto. Y ayer hablábamos con algunos de mis compañeros, es tal vez la complicación más temida del trasplante, porque normalmente uno hace una planeación de un trasplante pensando en que todo va a salir bien. Y hay cosas, hay complicaciones que uno sabe que son aún no completamente previsibles ni prevenibles, pero hay algunas que frustran más que otras. Y tal vez la que más frustra a los equipos de trasplante es la falla del injerto. Porque se queda muchas veces uno sin alternativas, es frustrante incluso la comunicación con la familia, nunca uno espera que pase, pero especialmente en el trasplante pediátrico es una complicación no tan infrecuente por el tipo de patologías que manejamos. Entonces, pues básicamente para comenzar, yo les voy a contar algo como generalidades, algo de como acuerdo de definiciones que ha salido porque hay algunas que son como difíciles de encajar. Luego, algo de las opciones de manejo actuales y finalmente como lo que viene, lo que viene. Entonces, bueno, básicamente todos sabemos el trasplante alogénico, que vamos a hablar básicamente de este, es una terapia potencialmente curativa para una gran cantidad de condiciones hematológicas malignas y también para desórdenes benignos, entre estos las inmunodeficiencias primarias, los errores innatos del metabolismo y muy importante los síndromes de falla medular. Hasta el 35% de los pacientes que se trasplantan en una unidad pediátrica lo hacen por una condición no maligna. Y soy muy enfática en esto porque al ser una condición no maligna, muchas veces es aún más complejo el abordaje del paciente con falla del injerto. Por supuesto, la aplicación de la terapia con trasplante ha venido en aumento por muchas razones. Tal vez de las más importantes es el aumento de la disponibilidad de donantes. Ahora tenemos el donante no relacionado, aparte del familiar idéntico que fue el principal, la sangre de cordón umbilical y los donantes parcialmente compatibles o haploidénticos. Hay opciones cada vez menos tóxicas de los regímenes preparativos, lo cual permite que una mayor cantidad de pacientes puedan acceder al trasplante. Hay un avance grandísimo en el cuidado de soporte ajustado al riesgo, entonces ya tenemos, digamos que en las unidades de trasplante, protocolos de profilaxis antifúngica dependiendo del riesgo del paciente, ¿cierto? Todo esto lleva a una menor mortalidad relacionada al trasplante. Entonces, aunque esta mortalidad relacionada al trasplante al principio del desarrollo del trasplante era altísima, pues cada vez es más baja. Y más del 95% de los pacientes que hoy en día requieren un trasplante tienen la opción de un donante para proceder al trasplante. Es muy importante. Bueno, en cuanto ya entrando en materia de la falla primaria del injerto, pues al inicio de la terapia con trasplante en los primeros años era la complicación más frecuente, porque los pacientes pues se inventaron muchas estrategias, se generaron muchas estrategias. Una de esas era pues, no había todavía toda la complejidad del HLA, entonces a veces no había hermano idéntico, entonces simplemente se ponía selección solamente de células CD34 y pasaba que pues sí, podía que inicialmente fuera muy bien el paciente, pero no injertaba, no reconstituía, porque hacía falta la célula T, que es como la reina del trasplante. Sin embargo, la célula T pues es una gama enorme de células y con la medida del tiempo y el conocimiento cada vez más de todo lo que es el linfocito T y todas sus subpoblaciones, seguramente cada vez más el trasplante está haciendo la terapia, inmunoterapia por excelencia, más selectiva, electiva pues, y específica para el paciente. Pero la falla del injerto aún hoy sigue siendo una complicación devastadora, porque usualmente, por ejemplo, cuando se hace un condicionamiento mieloablativo, si sobreviene la falla del injerto, pues va a ser muy complicado que el paciente salga adelante, a menos de que intervengamos muy tempranamente, porque el paciente pues va a llegar a la muerte por las complicaciones relacionadas a la pancitopenia prolongada, a menos que uno pueda realizar un segundo trasplante en forma rápida. La incidencia de la falla primaria del injerto en la mayoría de los centros es baja, es alrededor del 5 al 10%, pero como les cuento, en los pacientes pediátricos con condiciones no malignas, por ejemplo, el paciente con anemia de células falciformes es más alta, aunque hay como unas particularidades especiales en esta población.
los pacientes con beta-talasemia, los pacientes con inmunodeficiencias primarias. No es raro que estos pacientes requieran 2 o 3 infusiones celulares para lograr finalmente que haya una adecuada reconstitución inmune para que al menos el paciente no tenga complicaciones amenazantes para la vida. Esto es básicamente para mostrarles cómo impacta la falla del injerto y el pobre funcionamiento del injerto, ya vamos a hablar de las definiciones, en la supervivencia de los pacientes. Creo que, bueno, en el lado izquierdo ustedes ven en el grupo que no hay falla primaria del injerto a los 36 meses, miren la supervivencia global. Esa es una población de todo tipo de trasplante, todas las condiciones de trasplante. Y el paciente que viene la complicación de falla primaria del injerto, miren cómo baja rápidamente la curva de sobrevida, muy, muy rápido antes del primer año. Entonces, la condición es realmente devastadora. En los pacientes con pobre funcionamiento del injerto, aunque tal vez impacta un poco menos, igual es grande la diferencia entre el grupo que no la hace y el grupo que hace un pobre funcionamiento del injerto. Bueno, esta gráfica la tomé de un artículo que me encantó, que aunque es del 2014, todavía lo encuentro muy vigente. Me encanta cómo escribe el doctor Locatelli porque es muy, muy claro en sus análisis, en las cosas que él explica y lo hace de una manera muy esquemática y detallada y son básicamente las cosas que contribuyen a la falla del injerto y las cosas que ayudan o promueven el engraftment. Pero cuando uno lo mira, dice que alguien levantó la mano. ¿No? ¿Es un error? Bueno, entonces, pues uno dice, bueno, quimioterapia y radioterapia, sí, favorecen el injerto, pero aquí las tenemos como mecanismos que favorecen el rechazo, porque también depende de la condición de base y del régimen de preparación que uno planee para determinado paciente. Los virus son muy afectan mucho la probabilidad, o sea, aumentan la probabilidad de falla primaria del injerto. El citomegalovirus, el herpes virus tipo 6, el parvovirus B19, son virus que aunque no todos los días los veo, sobre todo el parvovirus y el herpes virus tipo 6, cuando aparecen son devastadores. El citomegalovirus, por lo menos en nuestra población, en Colombia, es un problema muy grande. Como país tenemos un gran reto en el manejo de la infección por citomegalovirus en el paciente trasplantado, porque es muy diferente a la que en los países desarrollados. Nosotros tenemos una alta prevalencia de pacientes seropositivos, o sea, casi que el 99% de la población es seropositiva para CMV, entonces eso afecta mucho. Los medicamentos, el ganciclovir, por ejemplo, es muy mielotóxico, lo es aún más el valganciclovir. La citotoxicidad mediada por anticuerpos, los anticuerpos reactivos del donante y también los que favorecen. ¿Cuáles son los que favorecen? El estroma, el nicho, las células mesenquimales, los factores de crecimiento de granulocitos que aunque su papel es como entre comillas, básicamente nos dan la tranquilidad de que si uno ve que el paciente está con una caída en sus recuentos celulares y uno le coloca un estímulo con citoquina y ve que sube, uno dice, bueno, hay injerto, pero es súper desalentador cuando uno le pone el factor estimulante de colonias y no responde. Ahí casi que uno dice, es muy probable que está llegando a la falla del injerto. Las que favorecen las células gamma delta del donante, definitivamente, vamos a ver más adelante de esto, las células Treg y las células NK del donante. Bueno, entonces, para que un injerto sea exitoso, que es lo que uno busca cuando coloca las células madre hematopoyéticas del donante, debe ser capaz de permanecer en el tiempo, pero además de que produzca y libere las células madre, porque no es inusual que uno tenga pacientes que tienen quimerismo del 100%, pero hematopoiesis inefectiva, es decir, produce pero no libera. Entonces igual es muy grave. Y que libere en forma efectiva pues las células madre, las células hematopoyéticas a la sangre periférica, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, básicamente, lo que sucede cuando se da la falla primaria del injerto es que las células T o NK del receptor se dirigen contra los antígenos HLA del donante, mayores o menores. Y esto, diría uno, bueno, ¿le faltó inmunosupresión o mielosupresión? Puede que sí. ¿O no fue suficiente la cantidad de células? También puede que sí. Entonces, no están elucidados completamente los factores que están asociados a la falla del injerto y por eso
no es tan sencillo poderlo manejar porque no sabemos exactamente por qué fue. A veces hay pacientes que uno dice, bueno, este paciente tenía mucho riesgo de falla y falló, pero hay pacientes que no parecía que tuvieran riesgo de falla y fallaron. Entonces uno se devuelve a mirar qué pasó, la quimioterapia. Bueno. Y pues también los anticuerpos reactivos del donante en receptores halosensibilizados. Bueno, esta parte de definiciones me pareció súper importante porque normalmente cuando uno coloca unas células madre, uno empieza a ver después de la aplasia la recuperación hematológica y lo maneja pues con los conteos en la sangre periférica. Entonces cuando empiezan a subir los neutrófilos uno se pone feliz y dice, no, pues ya está injertando, y incluso uno transmite eso a la familia, está injertando todo ahí. Pero es muy importante tener en cuenta que no siempre, aún a pesar de que uno haya hecho un condicionamiento mieloablativo, puede pasar que lo que se esté recuperando sea una recuperación autóloga. Entonces es muy importante ahora siempre correlacionarlo con el quimerismo. Lo vemos sobre todo en las condiciones no malignas. Entonces uno está feliz, el Wisco-Dalrymple lo condicionó, empezó a recuperar muy rápido, día 12, día 13, día 14, todo perfecto y las plaquetas como que se quedaron. Día 28, quimerismo, 0. Entonces, algo falló, muy grave. Entonces, es muy importante las definiciones porque la recuperación hematopoyética y la cinética del injerto van a variar dependiendo del tipo de donante, del origen celular, de la manipulación celular, de la dosis, de la enfermedad de base, de la profilaxis de Age y de la intensidad del acondicionamiento, entre otros factores. Entonces, en el 2021 hicieron como un consenso, el grupo americano, y se reunieron de un montón de centros, hematólogos que se dedican a trasplante de adultos, hematólogos que se dedican al trasplante pediátrico, hicieron como pues que fuera una contribución igual, toda la parte estadística, para llegar a acuerdos de definiciones en estos pacientes. Y entonces, básicamente, algunas quedaron como siempre, pero igual dejando, pues, entre comillas, lo del quimerismo, y otras cambiaron. Entonces, recuperación hematológica, que es como lo debe uno decir, no debe uno decir, ¿está injertando? Pues sí, podría ser, pero también podría ser simplemente que está haciendo recuperación hematológica, autóloga o halogénica. Entonces, la recuperación de neutrófilos es el primero de 3 días consecutivos en alcanzar un recuento absoluto de neutrófilos mayor de 500 por microlitro después de un NAIR post-trasplante. La recuperación plaquetaria en este último consenso que fue el 2021, el primero de 3, lo hacemos con 7 días consecutivos con un recuento de plaquetas mayor o igual a 20.000 por microlitro o mayor en ausencia de transfusión por 7 días consecutivos. Es muy importante tener en cuenta las dos cosas. Y las definiciones de rechazo del injerto. Ahí, digamos, no me considero que hemos trabajado durante 15 años en trasplante, completamente experta en trasplante, pero ahora seguramente en el panel de preguntas lo podemos discutir. La primera, rechazo del injerto versus falla del injerto, o sea, graft rejection versus falla del injerto, quedó como que si es graft rejection es un proceso inmunomediado, y si es falla del injerto, graft failure, es un rango amplio de probabilidades que incluye dosis celular, enfermedad, infección, medicamentos o un evento inmunomediado. Conclusión, igual el evento al final es inmunomediado, entonces yo creería que son lo mismo para mí, porque la mayoría hacen fiebre y hacen como esa clínica de que es un proceso inmunomediado. Pobre funcionamiento del injerto, que es un término que todos los días uno lo escucha en las unidades de trasplante, es una citopenia bilinaje con dependencia de soporte transfusional y o factores de crecimiento, con quimerismo completo del donante, pues al menos para la condición que uno lo está buscando, en ausencia de otras explicaciones como recaída de la enfermedad, medicamentos o infección. Es muy común, esto es muy común cuando el paciente tiene Age, infección por citomegalovirus, sobre todo nosotros lo vemos mucho con Age, infección por CMV, se cae mucho el injerto. Pero es pobre funcionamiento del injerto y todavía tenemos algo que hacer. Y la falla primaria del injerto es cuando se da una insuficiente función hematopoyética que requiere soporte transfusional y o factores de crecimiento luego de haber alcanzado la definición de recuperación hematológica. Entonces, el paciente estaba perfecto, injertó, se fue para su casa y 2, 3 meses, incluso cuando ya está en manejo ambulatorio, empieza uno a ver caída de los recuentos celulares. Entonces hay que evaluarlo. Las definiciones de quimerismo del donante, entonces completo, cuando está más allá del 95% de participación del donante para linajes mieloide y linfoide, mixto o parcial cuando está entre el 5 y el 95%,
este mixto parcial es frecuente y aceptado y adecuado en pacientes, por ejemplo, con inmunodeficiencias primarias, anemia plástica, hemoglobinopatía, siempre y cuando sea estable. Es decir, siempre y cuando el paciente con inmunodeficiencia mantenga una adecuada función inmune con un quimerismo del 30%, podría ser que es lo malo, que probablemente hay que hacerle un seguimiento muy estrecho porque probablemente esté en el camino hacia la falla secundaria del injerto, ¿sí? Pero, por ejemplo, en las hemoglobinopatías, en anemia falciforme, por ejemplo, un quimerismo del 15% puede ser una mejoría dramática en la calidad de vida de un paciente con anemia falciforme de alto riesgo. Y ausente, o cuando no hay quimerismo, es cuando la representación del donante es de menos del 5%, tanto en el compartimento mieloide como en el compartimento linfoide. En el quimerismo completo hay que hacer una salvedad que si es una neoplasia hematológica, una leucemia linfoblástica aguda, de todas maneras, aunque caiga en la clasificación de quimerismo completo del donante, probablemente no sea lo óptimo, porque si tiene una leucemia linfoblástica aguda, pues uno quiere que tenga 100%. Bueno, las definiciones de falla primaria del injerto también han cambiado un poco, depende del origen celular, lo que hablábamos. Si el paciente recibe células madre obtenidas de sangre periférica por aféresis, pues básicamente es el no alcanzar un injerto de los neutrófilos, es decir, la recuperación hematológica de los neutrófilos a más de 500 al día 30, no que 28, no 30, con pancitopenia asociada. Médula ósea no estimulada, es decir, el paciente que no se le pone filgrastina al donante, no se le pone, sino que recibe su médula ósea no estimulada, también no alcanzar un injerto de los neutrófilos, una ANC mayor de 500 por microlitro al día 30 con pancitopenia asociada. No hubo acuerdo en la definición de médula ósea estimulada, pero digamos que pensaría yo que es la misma, Y en sangre de cordón umbilical, no alcanzar la recuperación de los neutrófilos al día 42, más 42 con pancitopenia asociada. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuáles son los factores asociados a la falla primaria del injerto? Los condicionamientos de intensidad reducida y la inmunosupresión no óptima probablemente sean una causa muy importante, y básicamente cada día lo que buscamos es tener condicionamientos menos tóxicos. Y los grupos de adultos cada vez hacen condicionamientos súper no mieloablativos, pero nosotros en pediatría tenemos que ser muy cautelosos, sobre todo en las condiciones no malignas, porque en estas condiciones no malignas o tiene uno que poner una inmunosupresión muy alta o mantener la mieloablación. Y esto especialmente, por ejemplo, las beta-talasemias, es muy importante los regímenes de inmunosupresión pre-condicionamiento porque ayudan a que favorecen el injerto. Las infecciones virales y defectos del estroma a nivel de la médula ósea, entonces el citomegalovirus, un problema muy grave, un virus altamente citotóxico. Los defectos del estroma a nivel de médula ósea, pues nuestros síndromes de falla medular, por alguna razón el paciente hizo falla medular, entonces tiene un problema allí en el nicho hematopoyético que no permite, y así uno le ponga todas las células que le ponga, puede pasar que haga. No es muy frecuente, sobre todo si el donante es familiar idéntico, pero pasa. La disparidad de género de mujer a hombre. En los pacientes que tienen índices de desempeño más bajos del 90%, esto probablemente es confusión, puede ser porque son pacientes que ya han sido pesadamente tratados o con enfermedades avanzadas, entonces se cruza con los otros. En síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos especialmente, Myeloproliferative syndromes is particularly very también a nivel del nicho hematopoyético. En leucemias agudas y en leucemia mieloide crónica, mayor riesgo con las enfermedades avanzadas. Para nosotros los pediatras a veces es difícil definir avanzada, pero probablemente el paciente que se trasplanta en segunda remisión o más allá de la segunda es avanzada. Sí, solamente los de primera remisión completa, ¿no? La disparidad de HLA, entonces ahora que se utiliza tanto donante haploidéntico, sangre de cordón umbilical, pues el índice de falla primaria del injerto es más alto, y la dosis celular subóptima. Entonces, por ejemplo, en cordón umbilical, que es una fuente celular que ha venido en desuso, pues digamos que pienso yo que también, como de todas maneras el trasplante pediátrico, aunque es muy importante, es una porción pequeña del trasplante grande de la población de los adultos. Ellos prácticamente abandonaron la sangre de cordón umbilical, pero la sangre de cordón umbilical sigue siendo para los pediatras, y en este grupo grande, en esta reunión grande que hicieron, aún el 17% de los trasplantes pediátricos en Estados Unidos son de cordón umbilical y el 17% son haploidénticos, los otros son familiares idénticos o no relacionados idénticos.
pero básicamente la selección del cordón debe ser cada vez más estricta. Nosotros comenzamos hace 12, 13 años haciendo selección del cordón con lo que se hacía en ese momento, que era resolución intermedia y alta solamente en DRBeta 1, pero ya se sabe que es mucho mejor seleccionarlo por alta resolución. Y solamente si hay un muy buen cordón seleccionado por alta resolución, que sea ojalá más de 5/8 en alta, A, B, C y DR, lo seleccionamos. Y eso probablemente vamos a ver en la evaluación que hagamos menos tasas de falla del injerto. En pacientes que no se consigue otro donante, la sangre de cordón sigue siendo para nosotros los pediatras una buena alternativa. La incompatibilidad mayor ABO, no así la incompatibilidad menor, las ferritinas elevadas, los injertos de médula ósea con TNC menores de 2/10⁸ por kilo, criopreservar, ¿sí? Porque en cada proceso de manipulación no pierde entre el 20 y el 30% de las células. Entonces, en general, en trasplante halogénico, pues no criopreservamos a menos de que sea un cordón umbilical. El producto se pone fresco, sea no relacionado o la médula ósea, a menos de que haya una condición como durante la pandemia, que a veces los donantes, sobre todo en las de hematólogos de adultos, tuvieron que hacerlo, donaban y la guardaban mientras, bueno, pasaba todo esto del COVID, encontrar el momento perfecto para ponerlo. Pero no, para nosotros no fue un problema, afortunadamente, en las unidades de trasplante en Colombia, el COVID. El factor estimulante de colonias, como les digo, eso parece disminuir el riesgo, no se sabe realmente, es una tranquilidad emocional para los hematólogos. La depresión de células T, y ahí es muy importante el tipo de depresión que se haga, y la alosensibilización del receptor. Entonces, las recomendaciones. Seleccionar un régimen preparativo según la enfermedad y el tipo de donante. Es muy importante, no es que tengamos 10 regímenes preparativos para una enfermedad, no, pero sí, digamos que si es una anemia plástica y no va a recibir un donante familiar idéntico, pues tengo que probablemente incluir algo de radioterapia en el régimen de condicionamiento. Mantener la timoglobulina, así, planear cada población de pacientes. Hacer el trasplante en pacientes con anemia plástica lo más temprano posible, eso cambia el pronóstico. En los pacientes con talasemia de alto riesgo, los que son de clase 3 de la clasificación de Pesaro, considerar intensificar la inmunosupresión. Nosotros hemos hecho en los pacientes de talasemia clase 3, 2 regímenes de inmunosupresión con Fludara-Dexa. Immunosuppression regimes with Fludara-Dexa prior to the reconditioning, and the grafting rate has been 100%. Well, we had one failure recently, but we used to have 100%. We have to do adequate de linfodepresión naproidénticos. Esto lo digo de manera informativa. En Colombia lo que usamos es ciclofosfamida post-trasplante, pero no estamos, digamos, desesperanzados de que algún día podamos hacer depresión alfa-beta CD19 a través de un Clinimax y tal vez a través del ICVIS lo podamos algún día tener ese dispositivo. Es muy costoso, para cualquier país es muy costoso. La infusión intraósea de la sangre de cordón umbilical, digamos que es algo que otra vez está empezando a salir, que de pronto sirve, porque apenas uno infunde las células de sangre de cordón, probablemente muchas se quedan en el camino y no llegan al nicho. Nosotros lo intentamos hacer, logísticamente hay que hacer una planeación grande porque hay que bajar el paciente que ya está plásico a salas de cirugía, una anestesia corta, aguja de Illinois, infundir y salir corriendo otra vez con el niño para la unidad de trasplante o hacerlo en la unidad de trasplante que le pongan la anestesia allá. Es una opción, nosotros digamos que salió nuevamente ahora esta opción, lo hicimos alguna vez, no vimos diferencia, pero podría ser. El manejo actual, entonces, ¿qué es lo que se sugiere ahora en el manejo? Sospecharla, empezar a sospecharla rápidamente, no quedarnos en esperemos que llegue el día 30. Si el paciente viene con aumento progresivo de los linfocitos en sangre periférica, o sea, la recuperación que hace hematológica es básicamente de linfocitos y hace un quimerismo y está como no óptimo para el momento, hay que pensar que la está haciendo. Manejar las causas probables de pobre funcionamiento del injerto, como la reactivación viral, la enfermedad de injerto con tránsito aguda, los efectos adversos de los medicamentos. Igual, el manejo, elegir un régimen de condicionamiento óptimo, profilaxis de age óptimo, eso probablemente ayuda a disminuir la falla del injerto. En cuanto a lo farmacológico, hay muchas cosas aquí que son controversiales, pues yo las voy a colocar todas, pero la globulina antitimocítica, especialmente en enfermedades benignas y en donantes con alguna disparidad, es una muy buena opción. La usamos. Alemtuzumab lo tuvimos, ya no lo tenemos. Lo teníamos hace muchos años cuando
Claudia trabajaba en Sanofi, que se llamaba Genzyme. El alemtuzumab es una muy buena opción y está muy referenciado como parte del condicionamiento de un segundo trasplante. Los factores estimulantes de colones, especialmente en falla secundaria o está progresando, pobre funcionamiento del injerto, nos pueden ayudar. Los inhibidores de mTOR definitivamente son muy buenos porque permiten una homeostasis de las células madre hematopoyéticas, aumenta los Tregs, suprime la proliferación de los linfocitos T antidonante del receptor, entonces es de gran ayuda. Entonces siempre que uno pueda utilizar, probablemente para prevenir va a ser mucho mejor. La modulación inmune in vivo, que es lo que hacemos, y me siento muy tranquila con la ciclofosfamida post-trasplante, depleta las células T aloreactivas del donante en fase replicativa y por eso se pone al día +3 y +4 y favorece toda esta parte de la regulación de los Tregs. Estrategias de terapia celular, entonces también se hacen no en forma, digamos que uno quisiera ver más de esto, un hematólogo de adultos muy amigo mío dice, uno quisiera ver más y va a buscar en la literatura y no hay tanto, infusión de linfocitos del donante, ojalá anticipada en pacientes con anemia plástica, leucemias agudas, beta-talasemia. Obviamente es muy controversial por el riesgo de Age aguda intratable. Las células mesenquimales, definitivamente, esto está listo para usarlo nosotros acá porque en el mundo lo usan mucho y nosotros estamos en ese proceso en que el ICVIS ojalá pueda ya ponerlos como medicamentos porque están producidas, comprobada la calidad y todo, para colocarlas en coinfusión, en cocultivo, para hacer expansión. Bueno, hay muchas utilidades de la célula mesenquimal. Pero probablemente lo que tenemos más al alcance en este momento es el segundo trasplante, muy rápido, con el mismo o donante diferente, depende del tipo como de mediación que hayamos pensado que sucedió. El refuerzo de células CD34 en pobre funcionamiento del injerto es una opción, si no mejora con la corrección de la causa de base. Las megadosis siempre son una opción. Nosotros en pediatría a veces ponemos unas dosis que yo creo que los hematólogos de adultos se quedarían aterrados de que uno ponga 20 millones, 25, 30 millones de CD34, lo ponemos en APLO y no pasa nada, no pasa nada. Utilizar, ojalá, una terapia celular con células aloreactivas NK, que nos ayuden a eliminar las linfocitos T residuales del receptor. La depresión alfa-beta CD19 definitivamente es una muy buena opción porque deja más células T gamma delta, NK y células dendríticas que nos ayudan en la tolerancia. Y encontré esto que me pareció muy interesante, los aminobifosfonatos, más o sin interleuquinados que aumentan la población de linfocitos T gamma delta y facilitan el engraftment. Son cosas que no digamos que no están en uso clínico todavía. Y el futuro, y ya termino con esto, el factor transformante de crecimiento beta, aunque es controversial porque por un lado yo y por el otro no, pero parece que protegería frente a la falla del injerto. Las estatinas, porque aumentan las vías de señalización que aumentan la población de linfocitos TCE4-TH2. Infusión de células de donante apoptóticas, esto sí lo leí y no lo podía creer, pero parece que aumentan la producción de los Tregs y favorece el injerto. Células dendríticas, unas terapias celulares específicas con célula dendrítica, linfocitos TCD8 del donante podrían ayudar, y ya hay biomarcadores que nos ayudan a predecir la falla del injerto, estos tres, CXCL9, el BAF, y el complemento SC5B9, nos ayudan a predecir, y ya hay como unas tablitas que si lo pudiéramos hacer, nos ayudarían a predecir que este paciente va o no a hacer falla del injerto. Los mensajes para llevar a casa, tenemos opciones muy limitadas de manejo, la prevención y la detección temprana son la mejor opción, retransplantar probablemente es lo más rápido que podemos hacer para el paciente, y siempre planear detalladamente un proceso de trasplante en nuestros pacientes. Muchas gracias.